En contacto con Raúl Talk, su revista matutina. En contacto. Ok, buenas, ¿cómo están? En contacto con Raúl Talk y TV Coc una vez más con ustedes. Así es que hoy venimos con temas bastante interesantes y tienen que ver con todo lo que está pasando a nivel nacional acá en Costa Rica. Tenemos algunos invitados y también tenemos colaboradores acá del programa para este año. Es el primer programa que va a salir de En Contacto con Raúl Talk, en contacto con Raúl Talk. 2018, así es que viene candente, viene bastante interesante y es de lo que ustedes están hablando en la calle, lo que se escucha día con día. Así que vamos a saludar a los invitados que tenemos y colaboradores, ya les voy a decir quiénes son uno de los colaboradores que tenemos acá. Así que vamos a pasar con don Freddy. ¿Cómo le ha ido, don Freddy? Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Qué bueno. Muy encantado de estar aquí. Como siempre, poniéndole ganas. Vamos a ver. Allá don Freddy Pacheco, biólogo, y bueno, una gran cantidad de puestos que ha tenido a nivel nacional y mucho conocimiento y experiencia. Por esa razón él está aquí y vamos a hablar sobre unos buenos temas que tenemos acá en la palestra. También tenemos por acá a un gran amigo y es don Manuel. ¿Cómo le ha ido por ahí? Bueno, hola, muy bien, un gusto estar nuevamente en el programa con Raúl Talk. Y bueno, esperamos que el conversatorio que tengamos hoy pues sea de interés para la audiencia. Tal como dijo, son temas importantes, interesantes, y bueno, esperamos dar alguna contribución al conversatorio. Claro que va a ser una contribución bastante interesante. ¿Por qué? Porque don Manuel es un señor que estuvo muchos años en Asia América, es la alianza cooperativa que a nivel internacional, bueno, es una organización, una institución bastante grande y que él va a comentar un poquito. ¿Por qué? Porque don Manuel Mariño es uno de los colaboradores de TV Coc. Acuérdense que En Contacto con Raúl Talk tiene una sección de cooperativas y que este año va a estar dotada de mucha información para todo el sector cooperativo a nivel nacional. Y por acá tenemos también a nuestro querido amigo Ulises. Ulises. Bueno, un placer, don Raúl, que usted haya decidido pues invitarme a compartir este conversatorio. Espero estar a la altura de los compañeros acá y pues generar en esto para todo el público un concepto o una idea que le ayude a tomar una mejor decisión en todos los sentidos que competen a nuestro país para un mejor desarrollo. Claro que vamos a tener mucha información, ¿sabe por qué? Porque Ulises trabajó mucho tiempo en la Asamblea Legislativa. ¿Qué no conoce Ulises de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa y lo que sigue sucediendo? Bueno, contarles, porque de todas maneras es una colaboración. Él estuvo con el PACE, dentro de lo que es la parte legislativa, y claro que nos va a hablar bastante de muchas cosas que a veces dicen, ahí no se hace absolutamente nada. Vamos a ver si es cierto. Ok, hoy vamos a hablar de algunos temas, y como alguien decía por ahí, un colega, que hablaba que los temas que hay que tratarse en este momento es educación, seguridad, pobreza, plan fiscal, que a muchos no lo entienden a veces. Mi sociedad costarricense tiene que ir entendiendo qué es plan fiscal. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tema. Empleo, una situación que está agobiando bastante al país, y lo que es derechos humanos. Bueno, se siente como muchos temas, pero lo vamos a hacer tipo conversatorio, donde de todo se va a hablar de todo un poquito, y vamos a tener la sección también de TV Coc, donde vamos a hablar de algo de cooperativas y cómo es el asunto del mundo cooperativo, así de una manera un poquito rápida, porque si no nos agarrarían 2-3 horas para hablar de todos los temas. Así que vamos a empezar con un tema bastante interesante, y es el tema que tiene que ver con el asunto fiscal, que es uno de los temas, don Freddy, Ulises, Manuel, que se está hablando mucho en el país, y que ya se ha convertido como una pandemia, se ha convertido en una situación difícil, donde se habla que es un problema que el gobierno actual está entregando y que al final no se solucionaron cosas, porque estamos hablando de que en los últimos 34 años, óigase bien esto, el 6.2% del Producto Interno Bruto es el que está quedando, o sea, lo más bajo en 34 años. ¿Qué tienen que decirme ustedes por acá en cuanto a eso, don Freddy? ¿Qué tiene que comentar usted con relación a eso? Bueno, primero, una gran preocupación por lo que viene, por lo que está pasando, pero por lo que viene. No se puede hablar del gobierno actual, es un asunto que es estadístico, puede ser un 1% menos o un 0.1% menos,
para hablar de récords, pero el problema es que por muchísimos años las autoridades gubernamentales en Costa Rica, la clase política costarricense, no ha querido entrarle a este problema. Sabemos que hay grandes problemas de un déficit fiscal altísimo, pero también sabemos que la evasión fiscal está prácticamente igual al déficit fiscal. En otras palabras, para no dar números, si se pagaran todos los impuestos en Costa Rica que hay que pagar, creo que tendríamos la mejor economía de América Latina, porque prácticamente no tendríamos déficit fiscal, tan sencillo como es. Claro que es una ilusión, porque cada vez que se hacen propuestas para mejorar, surgen las zancadillas en el camino. En la Asamblea Legislativa fundamentalmente sus normas legislativas las tiene que aprobar, y ha sido imposible aprobar reformas. Actualmente está discutiendo una reforma, ahora vamos a hablar de eso seguro, pero no soluciona el problema. Es apenas como agregarle un poquito de recursos al Estado, pero el déficit es muchísimo más grande que eso. El país no puede hacer chocolate sin cacao. Ajá. Y tenemos grandes expectativas, se ofrecen muchas cosas para hacer y no tenemos recursos para hacerlo, en todos los campos. Ok, hay algo muy importante, y es que a veces lo que a mí me gusta en estos programas es que la ciudadanía vaya entendiendo un poquito el asunto, porque lo pueden entender los que están ahora mismo metidos en el mundo político, pero hay mucha gente que camina día con día aquí en San José y en todas las partes de Costa Rica que no entienden todavía el asunto, y lo vamos a ver de esta manera, don Manuel, es un problema fiscal, el asunto de corrupción, el desperdicio y malversación de recursos, las dietas estas que dan a estos señores que salen pensionados, el asunto de la evasión de impuestos que acaba de decir usted, el asunto de las pagos de la cuota de la Caja del Seguro Social, el asunto también de bueno, todas esas partes tienen que ver con el asunto del problema fiscal que tenemos en el país, ¿o Manuel? Sí, sin duda alguna, todos esos factores que menciona Raúl inciden. Pero yo quisiera primero aclarar, porque a veces hay una confusión. El déficit fiscal no es acumulativo. Es decir, que no es de un año para otro que se va acumulando, eso es importante, sino que el déficit fiscal es de cada año. Y el déficit fiscal es muy fácil, es decir, es que en cualquier economía familiar, si yo tengo menos ingresos, pues exactamente a nivel nacional. Ahora, la discusión que se ha venido dando es si aumentamos los ingresos a través de los impuestos, ¿verdad? O si disminuimos gastos. Yo creo que es evidente que son las dos cosas. El tema de la evasión de impuestos, yo concuerdo con Freddy, sin duda alguna, pero es algo que podemos creer que solo en Costa Rica. El tema de la evasión de impuestos, de ciertas prerrogativas que tienen ciertos grupos, etcétera, etcétera, eso es en todas partes. Pero eso no lo justifica, evidentemente, sino que hay que mejorar los mecanismos de recaudación de impuestos, ¿verdad? Disminuir una cierta cantidad de gastos. Bueno, las dietas, las pensiones de lujo, etcétera, son algunos de los rubros que sin duda habría que disminuir. El tema de la corrupción, sin duda alguna que eso es, digamos, una salida de recursos del Estado impresionante. Bueno, ¿cómo se mejora eso? Yo creo que en los últimos meses se está llevando fuertes acciones para combatir la corrupción, pero probablemente no sea suficiente. Entonces, el tema es las pensiones de lujo, las dietas, los viajes, etcétera, cuánto incide realmente en el déficit fiscal, ¿verdad? Claro. Porque a veces es lo que más llama la atención a la opinión pública, ¿verdad? Y es lo que más resalta, pero ya algunos legisladores también lo han dicho. En realidad eso en el déficit fiscal es muy poquito, ¿verdad? Hay otro tipo de gastos que sí realmente inciden mucho más, y por supuesto el tema de mejorar la recaudación de impuestos, que hay una evasión muy grande y lo vemos casi todos los días en los periódicos. Así que sí, a respuesta a su pregunta, sin duda alguna que todos los factores que mencionó inciden en el déficit fiscal. Pero además del déficit fiscal, otro aspecto que es importante es el aumento de la deuda pública, ¿verdad? Porque eso ha sido uno de los grandes problemas que ha habido en España, en Grecia, en otros países de Europa. Y
aquí ha ido aumentando considerablemente la deuda pública, porque lógicamente si el Estado no tiene los ingresos suficientes para cubrir los gastos, tiene que recurrir, digamos, al endeudamiento. Y eso es una grave situación que, como consecuencia, encarece las tasas de interés que el Estado, al solicitar recursos, fondos a nivel nacional o a nivel internacional, tiene que pagar una mayor tasa de interés. Y eso refleja también, al final de cuentas, en la población, ¿verdad? Y como siempre, a los de menos recursos mucho más que a los de la clase, digamos, alta. Sí, que bueno, lo que estamos tratando es que ustedes puedan ir entendiendo y lo que está pasando con el asunto de fiscal acá en Costa Rica. Usted, ciudadano normal y corriente, que a veces esas son las razones por las cuales no tomamos una decisión por quién vamos a votar, porque desconocemos la realidad nacional de nuestro país. Vámonos a ir un corte comercial muy rápidamente, en contacto con Raúl Todd, y ya casi venimos para cerrar con esta parte con el señor Ulises Rodríguez, así es que ya nos vamos en contacto con Raúl Todd. En contacto con Raúl Todd, su revista matutina y TVCO. Recuerde que tenemos una sección de cooperativas que también vamos a estar hablando del tema dentro de un ratito. Queremos ir cerrando esta parte con lo que es el asunto de la ley que ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, donde dice que busca transformar el impuesto de venta en valor agregado, IVA, acuérdense de eso, IVA, ahora van a hablarle un poquito de eso, dejando la tasa en un 13%, pero ampliando la base. Cuando le hablo de eso, o sea que dicho impuesto se recaudaría un 0.5% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 175 mil millones anuales se lograría sacar adelante con esta estadística. O sea, una pregunta a Ulises, que conoce un poco sobre esto que pasó ayer, y cómo está esto del 13% más esto que se recaudaría de 175 mil millones anuales. ¿Eso realmente representaría el salir adelante con esto, o esto simplemente son sumas que al final no nos van a decir nada? ¿Qué sabe usted sobre ese tema? En realidad son medidas paliativas a un sistema que realmente requiere una mayor intervención. El compañero acá hablaba, no dando cifras, pero sabemos que, digamos, a hoy el déficit fiscal, hablaba don Oscar López, que hablaba acerca de este tema, son más de 2 billones de colones. Entonces, esto viene a ser como una curita en una herida bastante grande. Entonces, es un poquito de todo, pero en realidad el problema mayor es que no perseguimos al evasor, al gran evasor. O sea, perseguimos algo muy sencillo. En la calle se persigue a los vendedores ambulantes que crean una economía y que están nutriendo el país, pero no perseguimos a una empresa que detrás de un convenio o una zona franca se escuda para no pagar impuestos. Se lleva un 25% de todo el capital que genera el transporte, dañando una economía de transporte nacional y de interés público. Y ese dinero no se invierte acá en el país. Al no invertirse acá en el país, se va afuera y usted me dirá, bueno, se lo roba, mejor que se lo lleve. No, perdóneme, es mejor que se invierta en costarricenses, para costarricenses, generando economía a costarricenses, que esté fuera, circulando en manos de otros y creando nuevos millonarios y empobreciendo a un país. Entonces, el problema no radica en que persigamos al más humilde que está tratando de salir adelante con la economía en este momento que está caída, sino que tengamos a los grandes evasores que están dentro del país, que vinieron, inclusive esta empresa vino desde el 2015. Es curioso, hoy en día leí un reportaje para hacerle referencia, el día 28 de febrero del 2018, donde don Helio Fallas dice, no puedo perseguir a esta empresa porque no tiene domicilio. O sea, perdóneme. Nada más para decirle algo ahí donde yo estuve unos días de esto leyendo, donde lo que se está buscando que los gobiernos tengan un poquito más de carácter en el asunto gerencial. En el asunto gerencial, gobierno como tal. ¿Qué me iba a decir usted? No, Raúl, que para no confundir a la audiencia, ayer no se aprobó
la ley, Correcto, sino que lo que se aprobó fue el procedimiento de tratamiento rápido. ¿Verdad? La ley se va a discutir supuestamente en un primer debate en la segunda o tercera semana de abril. Y si seguramente va a meter algún recurso en la sala constitucional, probablemente tendrá que ir a un segundo. Lo que se calcula que el segundo debate no va a ser posible en esta legislatura, lo cual implica que no sabemos qué puede pasar en la nueva legislatura, y esto ocasionaría un serio problema al país si no se consigue aprobar en el mes de abril, antes del 1 de mayo, esta ley. No te contaría con recursos el próximo gobierno para poder cambiar. Entonces, esto es lo peligroso. Es más, veamos algo curioso. Mientras esto se da y no hay una situación, en el mismo periódico de La Extra, el gobierno dice, no descarta más viajes del presidente Solís. O sea, por Dios, estamos con un déficit fiscal, ¿verdad? Tremendo. Y va a seguir viajando. ¿Cuántos de estos viajes crearon fuentes de empleo para el país? Trajeron inversión aquí al país. Yo ahí en los viajes no estoy tanto de acuerdo. Yo creo que al final de cuentas tenemos que tener presente, bueno, naturalmente hay que analizar la utilidad de los viajes, pero bueno, es una de las funciones de los presidentes. Y al final de cuentas esos gastos llaman mucho la atención al público, ¿verdad? Y la opinión pública reacciona, pero a nivel, digamos, de gastos reales no creo que sea significativo. Pero quedó el tema del 13% del IVA. Correcto. Y de explicar el IVA. Es decir, cuando el IVA es generalizado, 13%, ¿a quién castiga más? A la población de menos recursos, porque eso va a todos los productos. Claro, ahora hay una excepción, es decir, los productos de la canasta básica se le va a recargar menos, creo que hablan de un 4% o algo así, ¿verdad? Eso es importante, igual a la medicina privada, creo que también va a ser menos del 13%, un 4 o 5%. Es decir, que hay que clasificar lo que son servicios que van directamente a la clase de menos recursos para no cargarle ese IVA que al final afecta el nivel de vida y el costo de vida de la población. Sí. Unos comentarios. En cuanto a los viajes, para empezar de lo último, se magnifica mucho por la prensa. Y más en el diario La Extra. ¿Sí? Estamos de acuerdo, pero por ejemplo, se está tomando un ejemplo. Se está hablando ahora, por ejemplo, de eso, porque el presidente hizo un viaje hoy a Panamá para regresar en la tarde. Entonces se está hablando ya de eso, por favor. Eso es como hacer un viaje a Guanacaste. No estamos hablando de esos gastos que no son gastos. Son inversiones realmente en un gobierno que tiene que tener relaciones internacionales, por supuesto, propias, y todos los viajes han sido justificados. Y todos los viajes tienen sus informes. Así que no se trata de defender al presidente o no, pero el hablar de los viajes del presidente como fuera la causa del déficit de Costa Rica, no exageremos. Los dos ejemplos que pone usted, don Ulises, de Uber y la otra empresa. Si Uber fuera un problema fácil de solucionar, ya se hubiera solucionado en muchos países del mundo. Correcto. Costa Rica tiene un problema legal que está enfrentando. Es cierto que a los candidatos presidenciales, uno dice hay que sacar a Uber, otro también hay que sacar a Uber, pero ¿cómo? No es fácil plantear eso. Entonces yo quiero plantear eso porque son dos ejemplos que no son buenos. Es decir, efectivamente el Ministerio de Hacienda no puede decirle a Uber hoy vamos a cobrarles porque se sabe que no llevan contabilidades en el país. Correcto, pero desde el 2015, o sea, lo curioso es que desde el 2015 está esta empresa operando y funcionando, inclusive detrás de una zona franca, con los regímenes de zona franca, o sea, y entonces, perdóname, ¿cómo fue que esta figura entró al país? Como ha entrado en todos los países del mundo, entonces, dependiendo de las legislaciones de los país, controles no sirvieron. Como ha pasado en varios países del mundo también. Eso es otra cosa. Yo más bien quiero mencionar algo importante, creo que a veces se dice, ¿por qué es que la gente no se interesa del tema fiscal? Se habla del IVA. ¿Qué interés puede tener el IVA para un país como el nuestro, que tiene menos de 6 millones de habitantes, si hay 1.300.000 pobres? ¿Qué interés puede tener para los que están en pobreza extrema, que pueden llenar el Estadio Nacional 10 veces, estar hablando del IVA del 12, al 13, 14, al 15, al 16. Además, hoy, perdón que lo interrumpa, hoy ya no tenemos clase media. O tenemos clase alta o tenemos clase baja. Y digamos, lamentablemente en la clase baja incluimos la clase media, que antes existía. Sí, pero eso es estadístico. No es estadístico, es una realidad. Digamos, por ejemplo, usted va, ahora que hablamos del caso de Uber,
¿Cuántos profesionales con título, con todo, están detrás de un Uber? Porque Bueno, no ha habido ineficiencia del gobierno. Vamos a hablar de crear empleo. educación. Ok, ahí viene, dentro de un ratito y no te vaya. Ahora hablamos de educación. Pero para cerrar con eso suya, Sí. Entonces yo lo que creo aquí es que hay que tener lo cierto con lo que partimos. Hay un déficit anual, presupuestario, no alcanzan los recursos. Si la solución la tuviéramos aquí, nosotros 4 nos contratarían. Pero no. Eso sin duda. Claro, pero es que esa solución se ha buscado por muchos caminos, requiere acuerdos políticos de unidad nacional y ver de qué manera se plantea. Hay algo Usted hablaba de algo importante de la deuda, por ejemplo. No solo la deuda interna, la deuda externa. Sí, claro, Bueno, claro. desde la época de don Pepe, ya don Pepe hablaba de la deuda interna. Correcto. Recordemos, la deuda impagable, se Exacto, decía en sí. América Latina. Y eso sigue por ahí, sigue avanzándose. Se convirtió a veces deuda externa en deuda interna. Correcto. Pero ese tema está ahí, afectando las finanzas, por Hay supuesto. algo- de hay la algo ¿Sabe nación. qué pasa, Freddy? Que si no el gobierno, los políticos, los partidos no llegan a solucionar este problema, ¿qué va a pasar? ya viene imponiendo hace mucho tiempo. Sí. Eso, toda una vida Ya está existido. advirtiendo. Pero bueno, pero no ha intervenido directamente, intervenido- salvo cuando fue, bueno, Carazo. después de Ya, Carazo. ya- ¿verdad? ya hay una Con intervención, Carazo. ya hay una intervención y las municipalidades, el FAMUDE. El FAMUDE precisamente trabaja con fondos del Fondo Monetario Internacional, Sí, que son bueno. vigilados y lo que quieren es incentivar a que desde las economías de gobiernos locales se active la economía del país. Ya ha habido ese intento. Ahora, nada más para puntualizar algo importante. Digamos, sacando a como estaba, para que la gente entienda, a como estaba el impuesto normalmente, ¿verdad? Digamos, el IVA al empezar a trabajar es grave por una razón, sea el 13 o sea el 16 como promovía Don Otón. El problema es que un fabricante acá, trayendo su materia y toda la situación que ahora se libera, cómo se hace el cobro y cómo se quita de encima, digámoslo así, el fabricante esos impuestos y se los remite al consumidor final. consumidor, claro. Es bastante grave porque un artículo que costaba, pongámosle, ¿qué le digo? 10 colones, llevaba el 13% al usuario final. Pero con este tipo de arreglo, el usuario final no va a pagar el 13%, va a pagar el 26%. Pero o sea, será- si usted se sienta pero será a sacarlo problema- calculadamente a cómo está y a cómo ha sido promovido, el problema es que el costo de cualquier artículo va a salir más caro. Bueno, pero es que estamos hablando de Código de Trabajo, garantías sociales. El salario mínimo en Costa Rica es 5 veces más grande que el de México. Entonces, ¿cómo vamos a competir con ese tipo de economías? ¿Cómo vamos a competir? Y estoy hablando de México. Pero se la cargamos Bueno, ahora hablemos- al final, será la solución, eso es lo que me preocupa. Bueno, entonces que bajamos los salarios mínimos. Es que No va a nos estar difícil, pone a ¿no? competir con Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua es el país más pobre del continente, No. sin tomar Haití, que es el Caribe. Y Bolivia, Ok, sí. por eso tiene el continente. Bueno, y ya Bolivia sí tiene le unas Honduras también. perspectivas Bueno, muy porque ha tenido limpias, un crecimiento y tiene un fuerte crecimiento ahora. fortísimo. Pero entonces es muy difícil competir así. Entonces, cuando viene un empresario, zona franca o no zona franca, y te dice, yo me voy a trabajar a Nicaragua, a El Salvador, es por los salarios fundamentalmente. Pero entonces Exacto. no podemos proponer, como algunos han propuesto prácticamente, bueno, tratemos de limitar eso. Y casi que deroguemos el Código de Trabajo. Sí, pero volvemos a lo mismo, las pensiones de lujo no las bajamos por, o sea, sería el mismo parámetro. Ya o se sea, bajaron. tenemos que parar en algún lado. Pero ya se y bajaron. no creo que el consumidor final y el costarricense común y corriente tenga que pagar la factura de desórdenes y de malas decisiones, tanto de políticos como de infraestructura gubernamental que no ha sabido hacer lo que le corresponde. Eso sí es delicado y en eso sí, digamos, yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque está sufriendo la economía en todos los embates. Entonces, el problema es que ya no solo vamos a hacer el país más caro. Es más, notaba un dato nada más interesante para ponerlo sobre la palestra. Es eso. Digamos, en el 2004 subió el petróleo a $33 el barril. Costaba la gasolina 300 y resto. Hoy en día subió el barril igual a los $33 y pagamos ¿cuánto? No, 500 y no resto. vale más de Entonces, $70. Vale más. No, vale más de $70 de petróleo. Pero usted está olvidando una cosa fundamental. El precio de la gasolina, más del 40% del precio de la gasolina, Son es el impuestos. impuesto a Figueres Olsen.
Sí, que lo recaude Recope, Claro. que lo recaude Recope para transferirlos al Estado. 475 mil millones de colones del ¿Y año qué pasa con las convenciones del año colectivas? Que de pasado. ahí también se No, agarra no, un un momento. no, ¿Qué es Recope? Recope es la empresa más grande de Centroamérica, incluyendo la oficina del Canal de Panamá. Imagínense. Recope, de acuerdo a Fitch Ratings, es AAA. Es altamente eficiente. Funciona sin fines de lucro. Tiene más de 1.600 empleados. Es ejemplar. Lo que pasa es que hay un discurso como el de Otto Guevara para abajo, que plantean que es un desastre lo que se tiene en Costa Rica con Recope, que hay que venderla, que hay que vender las acciones. Porque No, esas Pero es lo acciones mismo no- que lo dice. Hay Es lo que mismo que lo dice. reestructurar. Es decir, la Yo no gente- creo en cerrar, es un creo en discurso- reestructurar y hacer cambios pero reestructurar que estructurales. es, si tiene el ejemplo del uso administrativo, es Fitch Rating AAA, Pero por más de 6 años pregunto, consecutivos. si eso se da, entonces ¿por qué el costarricense se le embate desde que usted paga en su gasolina un monto directamente para convención colectiva? Es el Y- 0,04% de los costos. Pero Igual, ese es o otro sea, tema, pero- Ulises, no, el no. tema de las convenciones. Sí, Hay sí, como una es otra manía cosa. del tema de las convenciones. Por empezar, las convenciones fueron aprobadas por los gobiernos de turno. Por supuesto. Con un objetivo electoralista. Y ahora le quieren decir a los sindicatos que esto no. ¿Cuál es la función de los sindicatos? Y defender los intereses de los trabajadores. Y- Si en su momento los gobiernos de turno, por las razones que fueran, aceptaron, bueno, Y no se atrevían ni a ¿verdad? entrarle exactamente. a ver, No se Ese este tema, gobierno ese de tema de las Recope, convenciones también tiene su cola tremenda Sí. y que se convirtió también ya parecida a el asunto de las pensiones de lujo. Oiga, qué increíble, es tan bueno estos temas que no encuentro la forma de cómo decir que no, porque es importante lo que están diciendo los compañeros. En contacto con Raúl Talk. En contacto con Raúl Talk, su revista matutina. En contacto.